Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un módulo más del curso que estamos trabajando hace ya 4 semanas sobre manipulación de alimentos y bebidas en tiempos de pandemia. En esta oportunidad vamos a estar con Ana Salcedo nuevamente, que nos va a hablar sobre procedimientos operativos, y luego Disculpa, Melina... Sí, Caro, te interrumpo. Para sí, que Melina no comparta pantalla en este momento, así podemos verlas cuando hablen en la sí. presentación y después compartimos la presentación. Bueno, perfecto. ¿Listo? Bien, entonces, sin perder más tiempo, iniciamos. Ana, ¿te parece? Te cedo la palabra. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en esta etapa es el cuarto módulo, es el último de esta ronda de cursos que, por supuesto, hay mucho para hablar, pero bueno, tratamos de hacerlo de manera que ustedes comiencen y ante cualquier duda puedan recurrir tanto a nosotros que estamos en este tema como a organismos que están dedicados a todo este tema del control y de la pandemia. Bueno, en este cuarto módulo vamos a comentar un poquito, es una conexión con las BPM, o sea, son parte de las BPM, son con respecto a las normativas vigentes en contexto de pandemia a nivel provincial, las medidas de higiene en comedores y bares y las recomendaciones a viajeros. Vamos a hablar sobre los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que algunos lo deben haber ya escuchado como POEs. ¿De qué se trata esto? Bueno, los POEs están incluidos dentro de las BPM, como yo ya les decía, habíamos dividido en dos partes, una parte que es primero instalarnos, que es el módulo que hablamos anteriormente, cómo tiene que estar el personal, cómo tienen que estar las instalaciones, el equipo, etc. Y ahora hemos hecho este módulo exclusivo porque consideramos que es fundamental el saber limpiar y desinfectar. O sea, una parte no se puede desconectar de la otra y la otra tampoco de lo primero. Así que es una parte, un conjunto. Entonces, ¿en qué consiste? Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento. ¿Y qué es el saneamiento? Es igual a limpieza más desinfección, que muchas veces se confunden y creen que es lo mismo, pero tenemos que tener bien claro qué es limpiar y qué es desinfectar. Entonces, saneamiento son acciones que para mantener o restablecer un estado de limpieza y desinfección en instalaciones, equipos, procedimientos de elaboración o los procesos de elaboración. ¿Se acuerda que en el módulo anterior yo les había hablado de contaminación cruzada? Bueno, los equipos pueden generar una contaminación cruzada, las instalaciones, el ambiente puede generar una contaminación. Por lo tanto, es importante que no desconectemos estas etapas, ¿sí? Entonces, ahora recomiendan cuándo hay que limpiar y o sea, se plantea como cada 2 o 4 horas. Por supuesto hay factores, ustedes van a depender de la demanda que tenga el lugar, de los movimientos, del trabajo, de varios factores, para que ustedes hagan digamos, una reglamentación de cómo va a ser la limpieza cada cuánto. Entonces acá me define qué es limpieza, por un lado, dice consiste en sacar la suciedad visible, o sea, si vamos a una mesada, sacar la miga, sacar los restos de comida, si vamos al piso pasa lo mismo, sacar la tierra, si voy al techo voy a sacar la tierra, las telas de araña, todo eso consiste en limpiar, sacar lo grosso, lo que yo veo, ¿sí? ¿Hola?
Bien. Sí, sí, ahí se ve bien. Le volvemos a repetir, entonces las POEs es una parte entonces que están incluidas dentro de las BPM. Como yo les decía, una cosa no puede estar alejada de la otra y viceversa. Entonces, ¿en qué consiste esto? Es la suma de la limpieza y la desinfección. Entonces, ¿en qué consiste el saneamiento? Son acciones destinadas a mantener, dice, o restablecer un estado de limpieza y desinfección, tanto de equipos, tanto de las instalaciones, ¿para qué? Para evitar la contaminación de los alimentos, por supuesto, y hoy, más aún, evitar la contaminación con el virus. ¿Puedes tomar leche? ¿Qué pide? Que generalmente se haga una limpieza dentro de cada 2 o 4 horas, pero como yo les decía anteriormente, va a depender de cómo es el trabajo que ustedes tienen, de la demanda que ustedes tienen, ustedes lo pueden coordinar, cuál va a ser el tiempo. Y por otro lado, están las definiciones, qué es una limpieza y qué es una desinfección. Lo primero, como yo ya les había explicado, es sacar lo sólido, ¿sí? Lo que vemos, lo grosso. Y la desinfección es eliminar las bacterias que pueden llegar a estar, o en este caso, por supuesto, el virus. Hay que eliminarlo. Entonces, un poquito para comentar cuál es la vida o cuánto está el virus, que es lo que hoy nos preocupa. En algunas superficies está de 2 a 8 horas, en el caso de los aluminios, por ejemplo, los guantes quirúrgicos 8 horas, o los guantes que a veces usan dentro del comercio. Por eso, cuando yo hablaba del lavado de manos, es mejor que quizás usar un guante que muchas veces no sabemos a dónde dejarlo, o lo dejan en cualquier lado, o contaminamos. Al contrario, en vez de solucionar el problema, vamos a contaminar la superficie, el alimento, los equipos. Un acero tiene 48 horas el virus de permanencia, la madera lo mismo. Entonces, cuando vamos a limpiar las mesas o desinfectar, en este caso las mesas, tenemos que tener en cuenta. Por eso es conveniente permanentemente hacer esa desinfección. Bueno, los cristales, los plásticos, el papel también, o sea que tiene volvamos anterior, tiene bastante tiempo de vida este virus dentro de toda esta superficie, que en nuestro trabajo la vamos a encontrar permanentemente. Bien, ahora tenemos que hablar sobre las etapas del saneamiento. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Primero hay que retirar los restos sólidos. Ahí tienen una imagen donde está un plato, por ejemplo, con restos de comida que vienen de los comensales. Entonces yo tengo que sacar toda esa parte sólida primero, sacar, eliminar, porque eso me va a complicar si yo quiero lavar correctamente. Luego hay un enjuague preliminar, que es cuando empezamos ya a mojar, digamos, nuestra vajilla o la superficie, comenzamos a enjuagar. Luego ya viene la limpieza propiamente dicha, que ahí ya comenzamos a utilizar algún detergente, algún desengrasante para ayudar, ¿no es cierto?, a sacar la grasa que puede haber, a sacar las manchas que puede haber. Bueno, entonces, por eso tenemos que tener presente qué tipo digamos, de elementos vamos a usar para hacer la limpieza y poder dejar en condiciones, en este caso, como les digo, la vajilla, las mesadas, los equipos, etcétera, etcétera. Luego viene un enjuague que trato de sacar, eliminar todas trato de eliminar digamos, el resto de jabón que puede haber quedado, y hago la desinfección. Entonces, una vez que yo ya enjuagué, ya están mis utensilios, mi mesada, mi piso, etcétera, están limpios, ¿me entiendes? Ya no hay partículas sólidas, ninguna partícula, ni grasa. Ahora ya puedo desinfectar. O sea, que hay una serie de etapas previas antes de la desinfección. Eso quiero que les quede claro, que no es lo mismo, ¿sí?
Y dice, por último, enjuagar si hace falta. Durante la desinfección ahí podemos usar distintos elementos, distintos productos, depende cómo están trabajando ustedes, que puede ser el cloro disuelto en agua, por ejemplo, puede ser el alcohol también como desinfectante. Muchos lo que hacen hoy es lavar todo lo que es vajilla, por ejemplo, y dejan escurrir, que es la mejor manera del secado, porque muchas veces los trapos, nos ha pasado en algunas inspecciones que hice, que los trapos son lamentables. La verdad es que prefiero que no toquen con esos trapos una vajilla o algo que ya está limpio. Entonces es importante que ellos lo dejen escurrir en forma natural, dejen escurrir, y muchos agregan la solución del 70% de alcohol, que está muy bueno como desinfectante, y dejan que actúe, esto se evapora, por lo tanto ya está el procedimiento realizado. ¿Qué pasa cuando yo tengo que limpiar lo que es pisos, paredes, mesadas, tachos de basura, utensilios? Cada una de estos elementos que están dentro de mi local, tengo que también tener presente cómo voy a hacer la limpieza. Entonces, si recordamos la etapa, los pisos hay que sacar, vuelvo a repetir, sacar toda la materia sólida, resto de papeles, migas, todo lo que quedó. Luego voy a hacer una etapa, si tengo que usar detergentes, por ejemplo, o algún desengrasante para remover las manchas que pueda tener el piso, lo hago. Y luego voy a enjuagar, voy a lavar, y ahí también puedo usar, ya en el enjuague, en la última etapa, una solución de cloro en un balde. Generalmente lo que recomiendan es 2 pocillitos de café en 5 litros de agua. Ahí estoy haciendo más o menos una correcta desinfección para los pisos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dejarlos que actúe un ratito el desinfectante, en este caso el cloro, y luego procedo al secado. ¿Qué pasa con las paredes y los techos? Pasa lo mismo, pero por supuesto no vamos a lavarlo los techos. Sí, en el caso de las paredes, por ejemplo, si tengo cerámicos. Pero acá hay una etapa que es sacar lo sólido. Y esto pasa, sacarla, muchas veces se nos pega la grasa en la pared. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usar una pequeña espátula o algo parecido para sacar todas esas manchas, primero grosas, y recién proceder a la limpieza con detergente. Porque pasa muchas veces que vamos a locales, y me pasa generalmente, que vamos a locales y me dicen, pero si está todo limpio, pero ¿qué se observa? Que la grasa está ya desde hace muchísimo tiempo, tanto en los equipos como en las paredes. ¿Por qué? Porque no sacaron esa materia grasa que estaba adherida. El agua y el detergente solo no lo va a sacar, ¿sí? Entonces, conveniente primero sacar todos esos componentes sólidos y luego recién hacerlo con un detergente o algún desengrasante para poder limpiar. En el caso, por ejemplo, de los cerámicos. Bueno, las mesadas, lo mismo. Y acá tengo que hacer una acotación. ¿Se acuerda que les había dicho habíamos tenido una foto en la cual estaba todo deteriorada, la mesada? Bueno, esto es imposible poder limpiar una mesada si no está en condiciones. Por eso les digo que el tema de las buenas prácticas tiene que ir conjuntamente para poder lograr las POEs, o sea, para que podamos limpiar, si no es imposible hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que tener? Tratar de tener superficies que estén en buenas condiciones, que no estén con grietas, porque debajo de cada una de esas rasgaduras o grietas, lamentablemente se me junta grasa y eso me va a traer plagas. Entonces, no va a funcionar este proceso de POEs. Y muchas visitas que hacemos en los locales observamos eso. Ellos no tienen solucionado el problema de las plagas justamente porque permanentemente hay grasa. Entonces hay un problema.
Los tachos de basura, otro tema. El tacho de basura, lo aconsejable tener de tamaño adecuado también al trabajo de la cocina, o sea, cuál es la demanda. Entonces yo voy a colocar un tacho de acuerdo a esas las dimensiones con bolsa, de manera de que yo saco, luego al terminar la jornada puedo sacar la bolsa directamente y no estoy contaminando permanentemente el tacho. Lo aconsejable es tratar de buscar los tipos tachos con pie, o sea, al pie, de manera que no tengamos contacto nosotros con el tacho con las manos. Pero si no tenemos otra opción, está bien, podemos usar los tachos comunes, pero vuelvo a repetir, acá tratar de evitar tanta contaminación con las manos, o una vez que yo saco la basura, voy a tener que ir y lavarme las manos. En cuanto a los utensilios y recipientes, también tratar de mantenerlos, o sea, refregarlos, sacarle toda la materia grasa, de manera de mantener eso y poderlo limpiar después, tanto los utensilios como los recipientes. Las heladeras, otro tema que parece que no son parte dentro de la cocina, y en la mayoría de las inspecciones que se hace, la cocina, la heladera, perdón, es lo más sucio que hay. Habíamos hablado, se acuerdan de cómo tiene que ser el orden en la heladera, pero también cómo tiene que hacerse la limpieza, qué tengo que tener en cuenta, qué se hace. Tratar de mantener, digamos, de hacer un seguimiento una vez por semana, depende de vuelvo a repetir, de la modalidad del local, una vez cada 15 días hacer una limpieza general de la heladera, sacar todas las cosas, limpiar los burletes, limpiar cada una de las orillas que tenga la heladera, de manera de mantener, porque ahí es otro foco también de contaminación. Los equipos pasa lo mismo, en el caso de la freidora, muchos nos dicen, sí, pero yo recién limpio, y nos damos cuenta que al observar una freidora no la limpiaron nunca, porque el hecho de echarle agua, o no sé cómo hacen, pero está toda la grasa pegada en ese lugar. Todas las superficies que contactan con los alimentos también, eso se refiere a las mesadas, se refiere a las tablas también de corte, que va a tener contacto con el alimento. Entonces, ahí también, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de mantenerlo, de refregar, usar un cepillito, también podemos usar, por ejemplo, pero ese cepillo que podamos usar tiene que ser exclusivo para esa, por ejemplo, la tabla, la podemos usar directamente. Y por último, el tanque de agua. ¿Por qué el tanque de agua dentro de este listado? Porque habíamos hablado de la provisión de agua, que es uno de los elementos primordiales para que funcione un lugar que va a manipular alimentos. Y muchas veces por una cuestión de poca cantidad de agua o los cortes, especialmente que sufrimos, Catamarca tenemos a veces esa situación, es importante que los tanques se haga por lo menos 2 veces al año una correcta limpieza. Por supuesto que hay personas que están dedicadas, se dedican a hacer la correcta limpieza de los tanques, pero, o sea, podemos buscarlo, o sea, es fácil, quizás nosotros mismos lo podamos hacer, si tenemos a veces los elementos, un cepillo para poderlo limpiar el tanque, porque hay que desvaciarlo, hay que hacer digamos, primero con detergente, limpiar bien, sacar todas las paredes, todo lo que pueda quedar dentro de las paredes, hacer un desagote de toda esa agua, tirar, de manera que ya no salga ningún resto de jabón, por ejemplo, si utilice jabón, y luego también hago una desinfección de ese tanque. O sea que hay maneras, como le digo, están procedimientos, ustedes si los buscan en internet los van a encontrar, los procedimientos cómo limpiar correctamente un tanque. Por eso es importante que si el establecimiento tiene un tanque, por lo menos haga la limpieza
2 veces al año. Acá, bueno, son imágenes de algunas de las limpiezas. Ahí ven el hombre que está limpiando el tanque, la heladera, la mesada. Acá, si ustedes ven, uno tiene los azulejos llenos de grasa, por lo tanto, si él lo limpia superficialmente y no sacó la grasa, no va a lograr la limpieza como corresponde, ¿me entienden? No tiene sentido, no va a poder desinfectarlo posteriormente. O sea que tenemos que, digamos, tener presente de manera de cómo hacer esas etapas de limpieza. Entonces, ¿qué son los procedimientos operativos estandarizados? Son procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico de la mejor manera posible. Dice, se describen y se explican, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer un manual de procedimientos para cada establecimiento. No es que voy a copiar el POES, puedo encontrar un POES de la fábrica de las roticerías, por ejemplo, y lo copio y ya tengo mi manual de POES y todo bien. No, cada establecimiento, ¿por qué? Porque yo tengo infraestructura diferente, cantidad de equipos diferentes, tengo materiales diferentes, o sea, si tengo acero inoxidable, depende de las paredes, si tengo con cerámico, o si las paredes las tengo con planchuelas de acero inoxidable. Entonces, todo eso es para cada establecimiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muchos, bueno, cuando son empresas, generalmente contratan personal, bueno, justamente bromatólogos, que pueden realizarle para cada uno de los establecimientos sus POES. Pero a ver, quizás por cuestiones económicas, decimos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que escribir de cada una de las cosas que nosotros vamos a limpiar, tenemos que poner nuestras etapas. ¿Cómo hacemos la limpieza de la vajilla? Vamos a anotar cada una de las etapas para la limpieza de la vajilla, con qué temperatura del agua, vamos a ver cuál va a ser la frecuencia, por ejemplo, de los pisos, de las paredes, de los techos. Entonces, anotar cada una, vuelvo a repetir, de estas etapas, la anoto en un cuaderno y voy practicando y voy quizás incorporando, porque no es algo rígido este manual. Entonces, yo puedo ir si voy a comprar un equipo, por ejemplo, o tengo una heladera diferente, o se incorpora, vuelvo a repetir, un equipo nuevo, entonces saber cómo voy a higienizar ese equipo. De eso se trata estas POES, ¿sí? De que nos ayudan. Incluso es conveniente registrar, habíamos hablado de personal que esté especializado para la limpieza, o que tengan la práctica. Muchas veces, por supuesto, son personales únicos, pero pueden llegar a lograr, digamos, con este manual, saber cómo van a ser esas etapas organizadas. Ese es el objetivo de esto. Si nos organizamos en la limpieza va a ser menos duro, va a ser más efectivo, pero si todos queremos hacer todo, es bastante complicado. Ese es el objetivo que tiene de este manual, ¿sí? Ayudarnos a la cantidad, bueno, inclusive nosotros podemos ir probando tal tipo de detergente, tal tipo de desengrasante, si me dio resultado, si no me dio resultado. Ese es el objetivo. Entonces, el POES, el manual, es específico y exclusivo de cada establecimiento. Cada establecimiento debe implementar su propio sistema. No se impone procedimientos específicos, quiere decir que yo, vuelvo a repetir, voy a copiar el que tiene porque ya está el POES de un restaurante. No, yo tengo que hacer algo exclusivo para mi local, y un POES no cambia las prácticas de higiene de la planta, simplemente documenta lo que se realiza en forma clara. Muchas, bueno, por supuesto, en grandes empresas tienen
tienen toda una tablilla de la hora en que se va a hacer la limpieza, por ejemplo, tienen qué personal va a hacer la limpieza hoy, qué personal va a hacer la limpieza mañana, o sea, eso para las grandes empresas, por supuesto. Entonces, eso ayuda a saber qué se está utilizando, ¿sí? O si tenemos a alguien nuevo, una persona nueva, por ejemplo, ya, si nosotros tenemos todo registrado, tenemos una tabla donde le indicamos cada cosa, en qué momento tiene que hacer, va a ser mucho más fácil estos procedimientos. Entonces, es fundamental comprender que la higiene determina un conjunto de operaciones que son parte integrante de los procesos de fabricación y que por ello son complementarios de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, si yo no tengo una de las etapas, no tengo establecido, no tengo organizado mi limpieza, habla del momento de fabricación también. Acuérdense que cuando hablábamos al principio, en el módulo anterior, de que podemos llegar a contaminar si tenemos malas prácticas, podemos llegar a contaminar el alimento, de esta manera también podemos llegar a contaminar los alimentos. Y hay una cosa importante también que tiene que ver con la adquisición de todo lo que tiene que ser el material, o sea, todos nuestros elementos de limpieza. Hoy hay muchas empresas, las cuales están vendiendo distintos tipos de productos. Bueno, yo tengo que tratar de exigir que esos productos tengan un rótulo para que eso me ayude a mí a leer y saber cómo tengo que preparar tal compuesto con tal compuesto, por ejemplo, o en qué dosis lo voy a preparar de manera que también no me produzca un daño. Muchas personas se intoxican. Les cuento una vez una historia dentro de nuestros controles. Una persona, bueno, tenía todo su local en muy malas condiciones y usó soda cáustica. Lamentablemente, la persona terminó intoxicada porque lamentablemente no sabía usarla a la soda cáustica y se intoxicó. Entonces, esas también son cosas, por eso vuelvo a repetir, que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, esa es mi primera etapa. Ahora va a seguir mi compañera con el otro tema. Le doy el lugar a ella. Bien, muchas gracias, Ana. Bienvenida, Melina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, Melina. Muy bien. Comenzamos entonces. Bueno, como explicaba la licenciada Salcedo, todos estos pasos para tener en cuenta la protección, la salud, tanto del personal como de los comensales, y evitar que se propague tanto este virus, hay que tener en cuenta todas estas estrategias, ¿sí?, para llevar a cabo bien las tareas dentro del establecimiento, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre las medidas de higiene en comedores y bares basados en el protocolo que se realizó para establecimientos gastronómicos, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo del personal del establecimiento, las personas que trabajen dentro del establecimiento. Es muy importante el distanciamiento social, ¿sí? Es un punto que ya se habló mucho, se ha profundizado mucho sobre esta pauta. El distanciamiento social que el Ministerio de Salud de la Nación determinó fue de una distancia mínima de 2 metros entre las personas, ¿sí? Es una distancia ideal, y de 1,5 metros como aceptable. Lo que es la distancia social y el lavado de manos son dos puntos cruciales dentro de un establecimiento, y es lo que siempre se va a cuidar y siempre se va a tratar de cuidar que se cumplan estas medidas, ¿sí? Para poder cumplir este requisito que es tan importante, una de las recomendaciones es que los comedores, los bares o los restaurantes puedan utilizar el servicio de reserva con anticipación, para que la gente pueda días antes reservar la mesa y que no se produzca tanto tumulto de gente, tanta concentración de gente dentro del lugar, ¿sí?
Bien, el otro punto es la higiene de manos. Como hablábamos, lo principal es el lavado de manos con agua y con jabón, ¿sí? Eso no lo va a reemplazar ni el uso de guantes ni el uso de alcohol en gel. Es más, primero se debe lavar las manos, que es la limpieza, y después se debe desinfectar con el alcohol en gel al 70%. El guante, ¿qué pasa con el guante? El guante está destinado para un uso específico, ¿sí? Se ha visto muchas veces que la gente manipula alimentos, se pone alcohol en gel en el guante, se limpia, manipula dinero, se vuelve a limpiar con el alcohol en gel y vuelve a manipular alimentos. Eso es un grave error, ¿sí? Es una negligencia, no se puede hacer eso. Los guantes tienen un uso solamente y deben ser desechados, ¿sí? No pueden ser usados tanto tiempo ni por varios días. Es más, el uso de guantes se recomienda para, más que todo para la limpieza o para alguna persona que trabaje y tenga un contacto directo con secreciones. De esa forma, sí está permitido el guante. ¿Por qué? Porque el virus tiene mayor persistencia en el látex y en el nitrilo, ¿sí? Así que siempre se va a priorizar y es mucho más importante para todo tipo de actividad antes y después el lavado de manos, que tiene que tener una duración de 40 a 60 segundos, ¿sí? Con los guantes, bueno, debemos tener cuidado cuando los sacamos de la mano, cómo sacarlos, a dónde ponerlos, ¿sí? Cómo desecharlos, pero recuerden que es solamente de un uso exclusivo para una sola tarea, ¿sí? Acá pusimos unas imágenes sobre los puntos de higiene que tienen todos los locales. Está la mesita con el alcohol en gel, pero es más recomendado un dispensador a pedal, ¿sí? Porque el alcohol que se encuentra en la mesita requiere mayor manipulación, requiere de las manos. Entonces es un punto de contacto que conlleva alto riesgo y es preferible en este caso, si se pudiera conseguir un dispensador a pedal, ¿sí? Ya no usamos las manos, es con el pie y podemos obtener el alcohol, ¿sí? Bien. El otro punto es sobre la higiene respiratoria. Acá se habla del tapabocas o el barbijo, cómo se debe utilizar de forma correcta, cómo el personal del establecimiento debe cuidar que esa medida se cumpla cuando el comensal o el cliente ingresa al establecimiento. Entonces debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. Y el personal que trabaja dentro del establecimiento y está con el barbijo no lo puede tener más de 8 horas. El barbijo tiene un uso de 8 horas y no puede exceder ese tiempo, ¿sí? Debe ser reemplazado. Entonces, cada personal debe disponer de varios barbijos para que pueda ser reemplazado en caso de que también se humedezca o se haya ensuciado por algún otro motivo, ¿sí? Eso es muy importante. Se debe manipular el barbijo de los elastiquillos o de las tiritas para donde se agarran en las orejas, no tocarlo de la parte del frente, porque si es así, bueno, se deben lavar las manos. Se deben lavar las manos antes de colocarse el barbijo y después de sacarse, ¿sí? Y un punto que queríamos acotar es sobre el barbijo que tiene el comensal o el cliente cuando ingresa al establecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente muchas veces se sienta, se saca el barbijo y lo pone en la mesa o lo pone en la silla. Entonces es un foco de contaminación. Eso es muy importante que el personal lo sepa educar al cliente y decirle que lo guarde en la mochila o en el bolso, ¿sí? Porque es una prenda personal, ¿sí? No puede estar en la mesa. ¿Se escucha bien? Perfecto, Melina. Ah, muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Bien. Y queríamos destacar acá el punto de la capacitación del personal. Como decía mi colega, para que POES pueda cumplirse de forma eficiente, es importantísimo la capacitación del personal, ¿sí? Cómo van a manejar los elementos, cómo van a manejar los productos de limpieza y desinfección para que no haya toxicidad. Es muy importante que ellos puedan conocer eso, que es lo primordial para la higiene.
y también que puedan ser informados en cuanto a la sintomatología que produce este virus, a cómo prevenir, ¿sí?, las medidas de higiene, y de que puedan, con todas esas herramientas, ellos puedan educar y puedan cuidar que se cumpla dentro del establecimiento con los clientes, con los comensales, ¿sí? Otro punto importante es el desplazamiento desde y hacia el trabajo, hacia el lugar de trabajo, ¿sí? Cuando el personal sale de la casa y se dirige al lugar de trabajo, al restaurante o al bar, se recomienda que use un transporte individual, ¿sí? Puede ser la moto, la bici o el auto. Si usa transporte público, tiene que tener los cuidados de usar el barbijo, de lavarse las manos antes y después, ¿sí? Y de tener también un kit personal que lleve jabón, que lleve su propia toalla, de tener alcohol también en gel al 70%. Todo ese kit lo debe tener de forma individual para usarlo. Cuando llega al establecimiento, también lo que se hace hincapié y se recomienda mucho es que se destine una zona o un área dentro del establecimiento que sea exclusivamente para vestuario. O sea, que la persona ingrese y pueda cambiarse la ropa de la calle y ponerse el uniforme obligatorio para trabajar en la cocina o trabajar en otra tarea que tenga dentro del establecimiento. ¿Sí? Pero es muy importante el tema del área del vestuario. Bien, seguimos. La identificación de personal de riesgo. Esto tiene que ver con los trabajadores que están en el establecimiento. Están exentos de ir a trabajar personas que presenten algún tipo de enfermedad crónica, enfermedades respiratorias, diabetes, que sea mayor de 60 años, una mujer que esté embarazada, o personas que tengan en su casa cuidado de niños o de adolescentes, ¿sí? Todas estas personas están exentas de ir al trabajo, ¿sí? Eso se debe cuidar. En cuanto a organización de trabajo, es una estrategia que se recomienda para hacer cumplir lo que es el tema del distanciamiento social, que haya la menor interacción posible entre las personas que trabajan en el establecimiento a la misma hora y en el mismo lugar. Entonces, de esta forma se va a armar grupos de trabajo, equipos de trabajo, que van a tener una tarea específica, pero en distintos horarios, para que no choquen en el mismo lugar, ¿sí? Esos cuidados se tienen que tener dentro del establecimiento de comida. Otro punto importante, a ver, si tengo trabajo. Bien, en cuanto a la atención del cliente, existen distintos tipos de servicio. El servicio de restaurante, se tienen cierto tipo de medidas, ciertos cuidados que son distintos a los otros tipos de servicio. Acá hacemos hincapié en, como decíamos, en el servicio de reserva con anticipación, de modo que el cliente pueda conocer cuál es el menú disponible, cuáles son los horarios de atención, cuántos comensales, ¿sí?, pueden pedir una reserva, y el personal del establecimiento tiene que cuidar que toda persona que entre al establecimiento, todo cliente, debe ingresar con el barbijo puesto y se lo debe quitar solo en el momento de comer, ¿sí? En cuanto a la mantelería debe ser cambiada después de cada uso de cada cliente, o bien puede ser cubierto el mantel con un plástico a modo de facilitar la desinfección, ¿sí? El menú, por ejemplo, el menú debe ser exhibido en una pizarra, en un cartel, o bien se puede presentar la carta en forma digital o plastificada, también para que sea mucho más fácil la limpieza y la desinfección. Otro punto a tener en cuenta y que no se ve mucho, cuando ingrese gente a un local o al establecimiento, el personal tiene que necesariamente pedirle que utilice el alcohol en gel, bien ingrese al establecimiento, o necesariamente que se lave las manos, ¿sí? Eso es primordial. Bien,
En cuanto al servicio de comida para llevar, aquí también se debe tener en cuenta el horario de atención. Se debería fraccionar el horario de atención para que no se produzca mucho tumulto de gente a una misma hora, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a crear un espaciamiento y va a haber menos cantidad de gente para esperar el pedido, ¿sí?, de la comida. Y en la fila se debe respetar también, hacer respetar el distanciamiento de persona a persona. En este caso se va a tener en prioridad a las personas que correspondan al grupo de riesgo, ¿sí? Ellas van a ser atendidas primeramente. En la caja y en la parte del mostrador se recomienda que se pongan mamparas o paneles de vidrio, ¿sí? De forma para que sea una protección tanto para el comensal como para el personal, ¿sí? Y es muy importante también que se dé una tarea exclusiva a cada personal, ¿sí? Que un personal esté encargado de la manipulación y la entrega de comida y otro personal que se dedique exclusivamente a la manipulación de dinero, ¿sí?, que esté en la caja. No puede hacer la misma persona estas dos actividades porque es una gran fuente de contagio, ¿sí? Y en el servicio de entrega a domicilio, aquí tenemos en cuenta al cadete, ¿sí?, que es la persona afectada para realizar la entrega de comida. El cadete debe utilizar los elementos de protección personal, el barbijo, utilizar guantes, utilizar el alcohol en gel al 70%. El vehículo que utilice, ya sea bicicleta, moto o auto, debe ser lavado, debe ser desinfectado frecuentemente. Y la mochila, canasta que él lleve también debe ser lavada y desinfectada en lo posible después de cada entrega, ¿sí? Es lo primordial. Bueno, esto es en las áreas de producción, en el área de la cocina y el área de recepción de mercadería. En el área de la cocina, bueno, hay que tener los cuidados necesarios, hay que lavar las paredes, los pisos, como ya explicó mi colega, tener ciertos cuidados también en la preparación y manipulación de los alimentos, lavarse las manos antes y después, mantener limpia toda el área de la cocina antes, durante y después de la preparación de los alimentos, controlar la temperatura del equipamiento, de que los alimentos se cocinen de forma completa, ¿sí?, por encima de los 70 grados Celsius para que sea seguro. Y en el área de recepción de mercadería se debe tener en cuenta que tanto el personal que reciba la mercadería como el proveedor deben tener los elementos de protección, el barbijo y los guantes. En caso de que la mercadería entre al área de recepción a través de un carrito, primero se deben limpiar las ruedas del carrito con lavandina, ¿sí? Y la mercadería después se le debe pasar un trapito con lavandina para limpiarla antes de llevarla al lugar de almacenamiento, ¿sí? Eso principalmente. Bien, en cuanto a las tareas de limpieza y desinfección, en los residuos hay que tener en cuenta que deben estar en una zona apartada, donde esté la comida, donde estén los víveres, ¿sí? Y a la vez esa misma zona tiene que estar limpia, ¿sí? Una vez que se desechan los residuos, también se deben limpiar y desinfectar los contenedores. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. El mantenimiento también, en cuanto a controlar que las temperaturas de refrigeración, congelación, todo esté en perfectas condiciones para preservar los alimentos. En cocina y sanitarios. Bueno, principalmente en los baños se debe intensificar la limpieza y la desinfección, ¿sí? Se debe mantener un registro de todas las tareas de limpieza que se realicen. Esto va a permitir una organización y va a ser una estrategia muy buena para mantener todo esto en orden y para que se pueda cumplir todos los días, ¿sí? Por ejemplo, también es muy importante lo que mencionaba también mi compañera, de rotular los productos de limpieza y de desinfección que se preparen, porque muchas veces se los compra en grandes cantidades, en suelto. Entonces, para evitar que se produzca una intoxicación o genere otro resultado más tóxico,
es muy importante que se rotule, que se ponga un cartel de qué preparado se trata, ¿sí? Eso es muy importante. Es importante también que se mantengan ventilados la cocina, el baño, ¿sí? Que se renueve el aire, porque el aire viciado también es malo, ¿sí? Bien, acá en cuanto a la lavandina, quería volver a destacar que hay que tener presente esto. Si la lavandina presenta 25 gramos de cloro por litro, para prepararla en dilución con agua, se debe utilizar 4 cucharadas soperas de esta lavandina por litro de agua. Si presenta 55 gramos de cloro, se deben utilizar 2 cucharadas soperas de lavandina por litro de agua. De esta forma, es una dilución recomendada en este protocolo para que la desinfección se pueda realizar de manera eficiente, ¿sí? Bien, la lavandina tiene que prepararse en el momento que se la use. Se debe dejar actuar a la lavandina y después pasar el trapo y realizar el otro tipo de actividad. Pero debe ser usada dentro de las 24 horas de haber sido preparada, ¿sí? O si no, pierde la efectividad. Bien, en cuanto al lavado de los utensilios de cocina, se debe usar agua caliente, ¿sí? Siempre y cuando se pueda tolerar, la temperatura pueda tolerar la piel de las manos del personal, o bien puede usar guantes, pero debe ser agua caliente. También se debe controlar, como decíamos también, la temperatura de las cámaras de conservación, de refrigeración, de congelación, y anotar todo desperfecto también que se haya podido detectar, ¿sí? Acá les pusimos una imagen de productos de desinfección que no pueden ser mezclados, ¿sí? Porque son altamente tóxicos. En esto también se debe capacitar y educar al personal, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de desperfecto. Bien, y por último, tenemos prácticas culinarias inadecuadas, ¿sí? Que se suelen realizar comúnmente, por ahí se las pasa por alto, sobre todo por economizar, ¿sí? Y es algo que es peligroso, no es algo solo que sea incorrecto, sino que es peligroso, puede intoxicar al comensal, así que se debe tener cuidado. Por ejemplo, refrigerar alimentos crudos y cocidos en el mismo sector de la heladera, ¿sí? Los alimentos que están crudos por lo general deben ir en la parte de abajo de la heladera, y lo que es alimento cocido, preparaciones, en la parte de arriba, para que no haya goteo y no haya contacto. Descongelar los alimentos a temperatura ambiente, también. Esto es una mala práctica porque dejamos al alimento expuesto, ¿sí?, a la mayor proliferación de bacterias. Así que se recomienda descongelar al alimento dentro de la heladera, a una temperatura refrigerada, ¿sí? La contaminación por usar los mismos utensilios, utilizar el mismo cuchillo que corté la carne, el pollo, para cortar verduras, vegetales, la misma tabla. Entonces, todas esas cosas deben tenerse en cuenta y deben separarse los utensilios para productos crudos y para alimentos cocidos, ¿sí? Se debe tener en cuenta eso porque es muy importante. Cocinar de forma completa los alimentos, utilizar materia prima que sea fresca, no utilizar papas brotadas, por ejemplo también reutilizar el aceite quemado, también es una práctica muy común y puede llegar a ser altamente tóxico, ¿sí? Reutilizar queso que contenga mohos y, por ejemplo, también conservar a temperatura ambiente las preparaciones. Son todos pequeños tips que pusimos, son algunos de los ejemplos, pero en la cocina hay que tener el mayor cuidado posible porque hay muchísima manipulación y esto les va a servir a toda persona que tenga un restaurante, que tenga un barcito y que quiera promover más que todo el turismo, ¿sí? Porque todo eso se ve, todo eso se evalúa, ¿sí?, a la hora de poder probar cada alimento, de conocer la cultura. Todo eso es una evaluación global del comensal, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.